Hoy, 11 de marzo, día de elecciones para Senado y Cámara de Representantes, nos desplazamos desde nuestra zona de confort en el norte de Bogotá hasta el 20 de julio para ver qué piensa la gente aquí de la propaganda política y conocer cómo eligen a sus representantes. Alejandra, acompáñanos. ¿Cuál es tu mayor fuente de información a la hora de escoger a un candidato? Redes sociales. ¿Y consideras que la propaganda política es suficiente para conseguir un candidato que satisfaga tus necesidades? Más que la propaganda, digamos que las voces de los que le rodean a uno. Entonces, no sé, la familia y el ambiente en el que uno está también influye mucho. ¿Qué crees que le falta a la propaganda política para lograr ser una fuente de información pues suficiente? Pues que, no sé, las propagandas, digamos, las propuestas de las personas, pues se difuminen más, porque pues uno ve las fotos y ve como los partidos, pero pues no sabe al fin y al cabo pues qué candidato, o sea, qué propone cada candidato, o sea, uno sabe que la persona está, pero no sabe qué propone. Okay. ¿Y tú consideras que en Colombia hay desigualdad en cuanto a la capacidad de los partidos para hacer propaganda política? Desigualdad de los partidos, sí, claro, porque pues hay unos más fuertes que otros, o sea, pues liberal, conservador, pues son los duros, en cambio los otros pues como que no tienen tanta fuerza, pero pues es más cultural, creo. Te vamos a hacer un pequeño quiz sobre un partido, a ver si lo conoces. Es el partido Opción Ciudadana. ¿Lo conoces? No. ¿Por qué crees que no? O sea, ¿no sabes nada de él? ¿Nunca lo has oído ni nada? No, ni idea. O sea, por lo mismo, o sea, digamos, mi entorno no es muy político, entonces voto porque pues es un derecho y digamos que medio me informé pues antes de hacerlo, pero en sí que yo diga, pues conozco muchísimo el tema, no. Y la última pregunta que tenemos para ti es si votarías por un candidato del que no conoces propuestas solo porque tiene el aval de una figura política que es de tu agrado o que te convence, o porque un amigo te lo recomendó. Sí, sí lo haría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues digamos, ahora me pasó, hubo un problema con un trabajo y un político ayudó, entonces quedó como cargo de conciencia ahí de ayudarlo. Ernesto, muchas gracias. ¿Cuál es su principal fuente a la hora de elegir a un candidato en unas elecciones como estas? Pues para mí que me brinden seguridad, sí, o sea, eso es lo que me motiva a mí a venir a las urnas, nada más. Pero ¿a través de qué medios? O sea, ¿cuál es su medio para informarse sobre el candidato que usted quiere elegir? Televisión, o internet, o radio. ¿Y usted cree que la propaganda política es una forma efectiva de informarse y de conseguir ese candidato que satisface sus necesidades? Sí, aunque no hablen realmente de todos, sí es una opción. Yo sé que en los medios siempre van a salir los que más les convenga al mundo en general, al país en general, más no a... Hay gente que da buenas opciones, buenas propuestas y nunca van a salir en los medios, nunca les van a dar la suficiente propaganda para... Y relacionado con eso, ¿usted considera que en Colombia es desigual la capacidad de hacer propaganda política? Yo creo que sí, aunque hablen en los medios o los mismos políticos de alta digan que todo el mundo tiene derecho, yo sé que no, eso es una mentira porque todo el mundo siempre se va para el, ¿cómo se dice? Para el que mejor... ¿El mejor postor? El mejor postor, sí, no el que verdaderamente puede hacer algo por el cambio. Nuestro pequeño quiz es sobre el partido Opción Ciudadana. ¿Conoce el partido? En realidad he escuchado poco. Sí, en alguna oportunidad más no sé los candidatos. Empezando por ahí, pueden tener opción, pero no les dan la suficiente publicidad para salir en... ¿Conoce el símbolo del partido? ¿Ha visto alguna vez publicidad de ese partido, propaganda o no? Si no me equivoco, de pronto es un corazoncito, algo así. No. ¿No? Ni idea, una florecita, no sé. Tampoco, no, ni idea. Bueno, últimas dos preguntas. Perdón, ¿me puedes dar...? ¿Los candidatos? Verdad. No. Verdad. ¿Qué le pondría o le quitaría a la propaganda política como está hoy en cuestión de contenidos, de formas de distribución, de cantidad, para que sea mejor y sea más efectiva a la hora de que usted escoja un candidato? Pues quitarle o ponerle en realidad, pues nada, pues hacen lo que creo esté al alcance según las cuestiones, el presupuesto que cada candidato tenga. No sé, me da igual, o sea, me parece que no es mucho lo que haya que quitarle o ponerle, ¿no? O sea, ¿usted no considera que haya que dar más propuestas en la propaganda en lugar de solo mostrar
a la gente o no considera que no es necesario? Pues las propuestas siempre son importantes, pero en realidad, como le venía diciendo en un principio, siempre van a sobrar las propuestas de esas personas. Nunca van a ser tenidas en cuenta, así sea buena y tenga verdad intenciones. Un ejemplo, Jaime Garzón. Ya. Sí, Jaime Garzón en la serie que están dando en televisión, que el hombre, sin ser político, sacó la localidad de Sumapaz adelante y así con todo, la guerrilla y todo en contra, lo hizo, se superó. Aquí no, ahorita en la actualidad no. Y la última pregunta es, ¿usted votaría por un candidato únicamente por recomendación de una figura política de confianza o de un amigo, sin conocer ninguna de sus propuestas? No, exactamente, yo no votaría por ninguno, eso me da todavía más desconfianza. Sí, no me da confianza que me inculquen a alguien que ni conozco, no sé cómo se llama, en qué me voy a beneficiar, nada. Bueno, muchas gracias. Nubia, esté muy bien. ¿Cuál es su mayor fuente de información a la hora de escoger un candidato? La publicidad, pues, del televisor, pero también lo que uno comenta con los amigos, la familia. ¿Y usted cree que la propaganda política es una buena manera de conocer de verdad las propuestas del candidato y lo que va a hacer y elegir un candidato? No alcanza. Quedan cosas por encontrar, por saber, entonces uno lo que hace es hablar con las demás personas y preguntar sobre los puntos y uno mismo investiga, lee, busca en el periódico, en el internet, porque solamente la publicidad no alcanza. En relación con esto, ¿qué cambiaría usted de la propaganda política para que sea suficiente para elegir un candidato? Pues, por ejemplo, yo colocaría unos ítems que tuvieran que ver con lo que realmente se necesita elegir, porque solamente se hacen como un eslogan general, pero no se va a la profundidad. Okay. ¿Usted considera que en Colombia hay desigualdad en cuanto a la capacidad de los partidos para hacerse propaganda política, para hacer publicidad? Ay, claro, porque es de acuerdo a la parte económica que maneja cada partido, entonces sí hay desigualdad. Le voy a hacer un pequeño quiz sobre un partido aleatorio, a ver qué conoce sobre él. El partido es la Alianza Verde. ¿Sabe cuál es su símbolo? Sí, una florecita amarilla. Muy bien. ¿Conoce algún, o bueno, podría mencionar algunos de los candidatos del partido en estas elecciones? Pues el más representativo, Mocus. ¿Y algún otro? Creo que Robledo. Bueno. Y la última pregunta es, ¿sabe cuáles son los principios de este partido? No. ¿Ninguno? Se supone que el trabajo de ellos es por la sociedad y por mejorar cada vez más las personas, los valores, los principios. Ese es como los de todos los partidos, ¿no? La última pregunta que tenemos para ustedes, ¿usted votaría por un candidato del que no conoce propuestas solo porque se lo recomienda una figura política de confianza o un amigo de confianza? Sí, claro. ¿Por qué? Generalmente uno termina haciendo eso porque el amigo de confianza ha tenido más contacto con esa filosofía de ese partido, ¿no? O de ese candidato. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son sus mayores fuentes de información a la hora de escoger un candidato? Fuentes, buscar por internet, también asesorarse con maestros, que son los que tienen mejor información para tomar una buena decisión. ¿Y usted considera que la propaganda política es efectiva para escoger a un candidato? ¿La campaña? Las propagandas, es decir, volantes, publicidad, digamos, en videos, en televisión, ¿considera que sí se conocen las propuestas a través de esa propaganda y que usted puede decir, este es mi candidato? Pues es que ahí no muestran la totalidad digamos, en propaganda no muestran la totalidad de la propuesta como tal, ¿sí? O sea, sería más asistir a las convocatorias que hacen cada candidato y ahí sí escucharlas directamente por el candidato propio. ¿Usted considera que en Colombia hay desigualdad en la capacidad de hacer propaganda política a un partido? Sí, claro, porque usted sabe que el régimen que maneja más dinero es el que más mete publicidad por televisión, como usted lo decía, por internet, por todo. Entonces, los que no tienen dinero son los que pues la gente no conoce. Entonces, por eso es que yo digo que mejor ir y
ir directamente a escuchar al candidato como tal. Vamos a hacerle un pequeño quiz sobre el partido Opción Ciudadana. ¿Ha escuchado de este partido? No, de ese no. ¿No conoce nada del partido? No, nada. ¿Y por qué considera que pasa esto? Precisamente por lo que yo le digo. O sea, digamos, el régimen que maneja acá la burocracia y todo eso son los que más informan. A los otros, pues, no nos ayudan ni nos colaboran para uno conocer otro tipo de partidos, al que yo le digo que tocaría ir a mirar las propuestas. ¿Qué considera que habría que cambiar de la propaganda política para que dé más, o sea, para que se sepa más a partir de ella, de lo que propone un candidato y saber si es un candidato que a usted le sirve? Pues yo digo que, digamos, en eso de para crear así que conozcamos la gente, conozcamos los partidos, debería haber un ente que también nos ayude a conocer eso, ¿sí? O sea, como tú bien decías, por lo menos radio, que uno escucha radio, por internet cuando YouTube, que hay veces salen, pero es que siempre salen los mismos, ¿sí? Entonces sería bueno que hubiera una ayuda extra por parte del gobierno para que los otros candidatos se den a conocer. Y la última pregunta es, ¿usted votaría por un candidato del que no conoce propuestas por la recomendación de una figura política de confianza o de un amigo de confianza? No, yo siempre me dicen un candidato y yo miro a ver si me conviene o no. O sea, uno no debe votar, como se dice, sin argumentos, ¿sí? O sea, votar porque votar, no. O sea, la idea es por lo menos, si le sugieren a uno un candidato, uno ir y mirar la propuesta del candidato. Pero votar así que uno no conozca, no recomiendo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu mayor fuente de información a la hora de escoger a un candidato? No sé. ¿Las propuestas? No sé. ¿Y de dónde tomas esas propuestas? Es decir, ¿de internet o de la televisión o de radio? De la televisión. ¿Y consideras que la propaganda política es una buena forma de conocer de verdad a los candidatos, sus propuestas y escoger a un candidato? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo informan a uno, ¿no? Ya. ¿Crees que la propaganda política en Colombia es desigual? Es decir, que hay partidos que tienen mucha más capacidad de hacerse propaganda que otros. No, yo digo que todos son iguales. Te vamos a hacer un pequeño quiz sobre un partido aleatorio, a ver qué conoces de él. Es el partido Opción Ciudadana. ¿Conoces algo de él? No, no lo había escuchado. ¿Nunca? ¿Y por qué crees que pasa esto? Porque no hay propagandas. Últimas dos preguntas, Catherine. La primera es, ¿qué cambiarías en la propaganda política como está hoy para que tenga mejores alcances y sirva más en la elección de candidatos? No sabría responder eso. Es una pregunta difícil, bueno, no importa. Y la última es, ¿confiarías, es decir, elegirías a un candidato que no conoces, de quien no conoces las propuestas, solo porque te lo recomienda una figura política de confianza o un amigo de confianza? No, pues primero tendría que conocer las propuestas y eso. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuál es la principal fuente que usted utiliza para escoger un candidato en unas elecciones? No, la principal fuente de pronto pues los medios de comunicación. ¿Cuál, sobre todo, radio, televisión o cuál sería? Es televisión en este caso. La segunda pregunta que tenemos para usted es, ¿usted considera que la propaganda política es efectiva a la hora de informar a los ciudadanos y ayudarlos a escoger un candidato? No, presenta de pronto muchas inconsistencias en cuanto a la información exacta. O sea, hay mucha tergiversación de los medios. Y también relacionado con eso, ¿usted cree que en Colombia es posible, mejor dicho, si es desigual la forma en que se hace propaganda electoral? Es decir, ¿todas las campañas tienen la misma capacidad de hacer propaganda electoral o no? No, porque ahí prima el valor económico. Hay unas campañas que están más cargadas por dinero que otras. Bueno, le vamos a hacer un pequeño quiz con dos partidos aleatorios. Entonces, el primero es el partido Alianza Verde.
¿Sabe cuál es el símbolo del partido Alianza Verde? No, la verdad, pues en este momento lo desconozco. Me parece que es un girasol con un árbol, pero no estoy bien seguro. ¿Conoce y nos podría mencionar algunos de los candidatos del partido Alianza Verde en estas elecciones? No. ¿Y sabe cuáles son algunos principios de la Alianza Verde? No, tampoco le he parado pues mucha atención porque pues lo que le decía, los medios de pronto simplemente se limitan a dar información a nivel general, más no enfocan de pronto en los partidos, que debería ser así para conocer cada idea de cada partido por aparte. Sería más ecuánime. Ahora, nuestra pregunta para usted, esta es un poco más difícil, es ¿qué cambiaría usted en la propaganda electoral para que sea más viable para la información de los ciudadanos en cuanto a contenido, en cuanto a forma de distribución, en cuanto a cantidad? ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué añadiría, qué quitaría o la dejaría igual? No, de pronto sería más factible o más fácil desde la escuela enseñar a la gente y educarla para que las instituciones den información exacta de los candidatos y las propuestas de cada uno de ellos. Nuestra última pregunta es, ¿usted votaría por un candidato que no conoce, del que no sabe nada, solamente por recomendación de una figura política que sea de su confianza o de un amigo de confianza? No, es que eso es lo que nos está matando a todos los colombianos, que nosotros por recomendaciones votamos, pero no conocemos las propuestas de cada candidato. Entonces debemos conocer las propuestas de cada candidato y tratar de las personas que ya participaron, digamos, en las elecciones anteriores, no volverlos a reelegir para tomar nuevas ideas de candidatos nuevos, propuestas nuevas. Siempre propuestas nuevas, que cada persona cuando tiene la posibilidad de proponer, tiene ideas diferentes y así se mejoraría enormemente la situación del país. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando, ¿verdad? ¿Cuál es su mayor fuente de información a la hora de escoger un candidato en estas elecciones? La televisión. ¿Y considera usted que la propaganda política es una buena fuente para elegir a un candidato o no? No considero que no es tan amplia como para uno tener la seguridad y certeza por quién se escoge. ¿Por qué? Porque no es clara la información, es muy básica. ¿Usted cree que en Colombia hay desigualdad en la capacidad que tienen los partidos para hacer propaganda política? Sí, hay unos que participan con mayor frecuencia en todos los medios y otros no, entonces no dan la opción como de conocerlos a todos en general. Vamos a hacerle un pequeño quiz con un partido aleatorio, a ver qué conoce de él. Es el partido Alianza Verde. ¿Sabe usted cuál es el símbolo de la Alianza Verde? No. ¿Conoce a algunos de los representantes de la Alianza Verde? No. Y la última pregunta es, ¿conoce algunos de los principios de la Alianza Verde? No. ¿Por qué cree que sucede esto? Debido a la información, o sea, no es muy participativa la información de esos partidos, no sé si por cuestiones económicas o ya pues de partidos, pero no hay información equitativa. ¿De qué partido recibió usted mucha más información? Liberal. Del liberal sobre todo. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué cambiaría usted en la propaganda política en cuanto a contenidos, a formas de distribución, a cantidad, para que mejore y para que sea más efectiva, para que usted encuentre a su candidato ideal? Como hacer un seguimiento especial a cada uno de los candidatos, su trayectoria, sus trabajos a medida que van en la política, saber más no por informaciones o convenios de los acompañantes o precandidatos a la presidencia. Y la última pregunta es, ¿usted votaría por un candidato del que no conoce nada simplemente por la recomendación de una figura política que usted sigue o por un amigo? Sí, considero que hoy en día creemos más en las personas que no sabemos nada que las que ya conocemos y no han hecho nada. Bueno, muchas gracias.